19 de marzo de 2026. Pan diario. Passage. 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. Versículo clave. Versículo 12. Title. El Evangelio es enseñado y recibido por la obra del Espíritu Santo. Escritura. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Meditación. Cada época y cultura tiene formas predominantes de sabiduría por las cuales la gente vive. Aunque parezcan superiores a las anteriores, la historia demuestra que ninguna ha permanecido, porque ninguna puede resolver los problemas fundamentales del ser humano, el pecado y la muerte. La sabiduría de Dios es diferente. Dios ocultó su sabiduría por un tiempo, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A los que le aman, Dios les ha revelado esta gloriosa sabiduría por medio del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios es el Evangelio de Jesucristo. El espíritu del hombre es el único que conoce los pensamientos del uno. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos y la sabiduría de Dios. El Espíritu de Dios reveló el Evangelio por medio de Jesucristo. El Espíritu abre nuestros corazones y mentes para que entendamos y recibamos el Evangelio. El énfasis de Pablo en el Espíritu de Dios era para ayudar a los corintios, y a nosotros, a comprender que el Evangelio no es una historia inventada por hombres, sino la revelación de Dios. Pablo y los demás apóstoles no enseñaron sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Los corintios aceptaron el Evangelio únicamente por medio del Espíritu, y no por medios humanos. Hemos aceptado el Evangelio solo por la obra del Espíritu Santo. Depende del Espíritu de Dios mientras meditas en la palabra de Dios y la compartes con otros. Oración. Padre, gracias por revelarme el Evangelio por medio de su Espíritu. Obre hoy en los corazones. Una palabra. Palabras enseñadas por el Espíritu.